A veces una larga fila puede ser sinónimo de esperanza. Es el caso de Estados Unidos, donde al sumarse más estados al sufragio por adelantado, los votantes se volcaron a los centros habilitados. Sí, con problemas como caídas de sistema, con acusaciones de intentos de sacar buzones donde se pueden depositar papeletas, pero en un país tremendamente polarizado, con un presidente que ha sembrado desconfianza en la fiabilidad de las elecciones y en su disposición para reconocer el resultado de las urnas, si es que les fuera adverso, las ganas de participar igual parecen vitalizarse. Son días clave para la democracia de ese país, con una campaña a toda marcha, con un mandatario que vuelve al ruedo en medio de las acusaciones de no seguir las reglas sanitarias que a otros se les exigen como el sacrificio para cuidarse ellos y a otros. Las encuestas nacionales poco pueden decirnos, porque esta elección, no nos cansamos de repetirlo, se juega estado a estado y sobre todo en algunos que son claves como Pensilvania. No se juega en esta elección solo la presidencia, la Cámara de Representantes y parte del Senado, sino el futuro de políticas públicas que dependen hoy por hoy de la Corte Suprema y del balance en ella de jueces conservadores y liberales. Por eso el proceso de confirmación de la candidata que Donald Trump ha propuesto, Amy Coney Barrett, es clave. Los votos de los republicanos ya están asegurados. Por tanto, más que preguntarle a ella, los senadores de ambos partidos les hablan a los votantes para hacerles ver cuánto está en juego cada vez que van a las urnas. Derechos civiles, políticas sanitarias, su día a día en manos de sus votos, ayer y hoy. Y eso que vemos en Estados Unidos puede ser un espejo para muchas partes del mundo. ¿Por qué? Se lo contamos porque aquí comienza Conexión Global. El presidente Donald Trump está de vuelta en la campaña después de su diagnóstico de COVID-19, no exento de polémicas, tratando de alcanzar a su rival. Incluso en un masivo acto bailó la campaña con todo al rojo vivo y nos lo cuenta Orlando Silva. Bailando con las manos arriba y sin mascarilla, así fue el efusivo retorno de Donald Trump a su campaña presidencial. El mandatario visitó Florida luego de que su médico revelara el examen negativo de COVID-19, reencuentro con sus partidarios que lo recibieron con aplausos, pero muchos sin protección ni menos distancia. Ya lo superé, ahora dicen que soy inmune, me siento tan poderoso, los besaré a todos, besaré a los chicos y a las mujeres hermosas, les daré un gran y gordo beso. El mandatario busca desesperadamente acortar la brecha con su rival, a quien acusó nuevamente de pertenecer a la extrema izquierda en un estado clave en la carrera y con alto porcentaje de latinos. Han usado al virus para cerrar el país, ¿qué es lo que pasará si Biden es electo? Si no salimos y hacemos actividades, seguirán quitándonos nuestras libertades. A 3 semanas de la fecha clave, más de 10 millones de estadounidenses ya enviaron su sufragio por correo o asistieron a locales habilitados, un récord de voto anticipado. Su conducta personal desde su diagnóstico es inaceptable. Mientras más tiempo Donald Trump es presidente, más imprudente se vuelve. Pero Trump y Biden no son los únicos que buscan la Casa Blanca. Pese a las pocas chances, el polémico rapero Kanye West lanzó ahora su primer spot de campaña. Son los últimos ingredientes antes del debate final del próximo 22 de octubre, 10 días antes de la elección. Bueno, una de las cosas más importantes que están ocurriendo en esta semana es el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett para la Corte Suprema. Le vamos a preguntar a Juan Carlos López, nuestro corresponsal de CNN en Washington, ¿por qué, Juan Carlos? Hemos dado ya algunas luces, pero ¿por qué es tan importante esta nominación, no solo para el presidente Donald Trump, para todos los republicanos y en el contexto de esta elección? Mónica, con las buenas noches. Es importante para los estadounidenses en general porque la Corte Suprema está al frente del Poder Judicial y es la palabra final en los temas jurídicos. Entonces, todo lo que llega a la Corte Suprema es la palabra final sobre la constitucionalidad de leyes y el presidente Trump ha dicho que para él es importante tener a los 9 magistrados por si la elección llega a disputarse en el Tribunal Supremo. Sabemos que ocurrió en el año 2000, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender el conteo de votos en la Florida. Ganó
George W. Bush la Florida por ese fallo y fue presidente. Por eso es considerado tan importante en un día, Mónica, en el que la jueza ha seguido la línea de muchos de sus colegas, que es no responder las preguntas que les hacen, evadirlas para no generarle problemas a esta candidatura, que sí, están los votos, pero todavía no está garantizada. Le preguntaban, por ejemplo, a la jueza Amy Coney Barrett sobre si ella llega predispuesta en temas como las armas, como el aborto, como el tema de la reforma de salud, pero escuchemos una respuesta de la jueza que responde sin responder. Los jueces no pueden simplemente despertarse un día y decir, tengo una agenda, me gustan las armas, odio las armas, me gusta el aborto, odio el aborto, y entrar como una reina e imponer su voluntad al mundo. Hay que esperar los casos y las controversias, que es lo que dice la Constitución, y ver cuándo se abran paso en el proceso. Juan Carlos, como tú bien mencionabas, ella no responde directamente y ella incluso cita a la fallecida magistrada Ginsburg para decir ella no adelantó juicios, no adelantó posturas y dijo que iba a juzgar caso a caso, pero haciendo justamente eco lo que tú mencionabas, la senadora demócrata Elizabeth Warren ha dicho es importante sus silencios, no solamente lo que habla, hay respuestas sobre valores que ella no va a defender, derechos que ella no va a proteger y conductas extremistas que ella no va a condenar. O sea, también en el fondo aquí lo que no dice la magistrada, la que aspira a llegar a la Corte Suprema, también nos habla de su postura finalmente. Y hay una serie de contradicciones. Cuando ella, antes de ser magistrada, ella llegó a ser magistrada federal porque fue postulada por el presidente Trump en 2017, pero era profesora y como profesora. Vamos a 2016, fallece el juez Antonin Scalia, pilar del ala conservadora de la Corte. Ocurre a principios de 2016, el entonces presidente Obama postula un reemplazo, pero ella como experta, como abogada y como profesora dice que no se debe hacer ese nombramiento en año electoral y que no se debe cambiar la orientación política de la Corte, porque si se va un conservador, dice ella, debe ser reemplazado por un conservador. Esa postulación quedó vacante y solo se llenó hasta el año siguiente con Donald Trump. Pero ahora ella, que es conservadora, espera ocupar la vacante de la progresista o liberal Ruth Bader Ginsburg, pero ahí sí no tuvo ese problema. Y sí, para los republicanos, y lo dice la aspirante demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris, confirmarla lo antes posible es una prioridad, lo quieren hacer antes de las elecciones. Para que se hagan una idea, este proceso podría tomar entre 2 meses y medio y 3 meses, y lo van a hacer en menos de 20 días. El proceso tendrá unos 23 días desde el momento en que comienzan las audiencias hasta el día de las elecciones, si es que lo logran hacer. Escuchemos a la senadora Harris. Los republicanos están luchando para confirmar a esta nominada lo más rápido posible, porque necesitan un juez de Trump más en el banquillo antes del 10 de noviembre para ganar y anular toda la ley de salud a bajo precio. Esto no es una hipérbole, esto no es hipotético, esto está sucediendo y la gente tiene miedo que eso suceda en medio de la pandemia. Juan Carlos, hoy día el balance era, hasta antes del fallecimiento de la jueza Ginsburg, era 5 conservadores, 4 jueces en la Corte Suprema denominados más bien liberales. Si es confirmada, la magistrada que está postulando y está postulando por parte de Donald Trump, serían 6 conservadores versus 3 liberales. Por lo tanto, ni siquiera si uno de los conservadores vota con los liberales, se inclina la balanza a favor. ¿Cuáles son los temas más candentes hoy día para los norteamericanos que dependen justamente de que se declaren inconstitucionales o no en parte o en su globalidad? ¿Cuáles son los temas más importantes que preocupan, que podrían estar en las manos de la Corte Suprema? El tema inmediato es el de la reforma de salud conocida como Obamacare, el proyecto bandera de la presidencia de Barack Obama, que le dio cobertura médica a unos 20 millones de personas, pero que a los republicanos nunca les ha gustado. En el Congreso intentaron derogarla en más de 50 oportunidades, no pudieron, lo han hecho a través de las Cortes y la Corte Suprema lo respaldó. Ahora, ese libro de 5-4 permitía que el presidente de la Corte, por ejemplo John Roberts, conservador, votara con los progresistas o liberales y mantuvieron la reforma de salud. Pero con 6-3 es más difícil, aunque no imposible, que se dé ese equilibrio. Entonces, esta reforma de salud es el inmediato. El gobierno y el presidente Trump ha dicho que él promete algo mejor
pero no ha presentado en los 4 años que va a cumplir en el gobierno una propuesta alterna a la reforma de salud existente. Ese es uno. El otro es el del aborto. El aborto en Estados Unidos es legal desde 1973 por un fallo de la misma Corte Suprema, Roe versus Wade, que ha estado bajo escrutinio, pero que ha sido respaldado por el tribunal. Entonces, se espera que sería otro de los temas que los conservadores que han estado detrás de los nombramientos de estos jueces lleven el tema a la Corte, y que la Corte ya con 6 conservadores sea más fácil que puedan derogar esa ley que no acabaría con el aborto, pero lo haría mucho más difícil. El tema, se habla del tema del derecho a tener armas, la segunda enmienda de la Constitución, que es muy difícil de modificar, pero que es una de las armas para convencer, valga la comparación, para convencer a los votantes de que los demócratas se las quieren quitar y que los republicanos las van a defender. Entonces, en ese orden de cosas está también el matrimonio igualitario, los derechos de las personas homosexuales en Estados Unidos, y una disculpa que hizo Barrett ayer por referirse a esas personas como hablando de su preferencia sexual, cuando la senadora Hassi Mirono de Hawái le dijo no es preferencia, es orientación, decir preferencia sí respetar, y ella se disculpó y dijo que era algo que no volvería a hacer. Para cerrar muy brevemente, porque hay tantos temas también que dependen, ¿no?, de la Corte Suprema, que en nuestro país más bien ese rol lo juega el Tribunal Constitucional. En el pasado lo ocupó también nuestra Corte Suprema. Para cerrar, ¿tú crees que este sea uno de los asuntos que movilicen a los votantes de uno y otro lado, como que les haga sentido? Porque a ellos les están hablando finalmente los senadores, más que a la propia postulante, que les haga sentido, que es importante quién llega a la presidencia, quién designa a los magistrados. ¿Puede ser un tema movilizador o es un tema más de élite? Las encuestas hasta ahora muestran que la mayoría de los consultados consideran que esto debe quedar para quien gane las elecciones el 3 de noviembre. Esto va a movilizar a los partidistas más radicales y que siguen más el tema político, a quienes quieren tener una representación a la base, pero tal vez una base ya más enfocada en estos temas, porque como dicen, no todo el mundo sigue estas audiencias. Por eso la prisa de los republicanos, y se dice que una de las razones que explica la premura para hacer esto en tan poco tiempo es que no descartan una derrota electoral el 3 de noviembre que les impediría dejar un legado en la Corte. Coney Barrett tiene 47 años y esta es una postulación vitalicia, es decir, su impacto en la Corte, si la naturaleza sigue su curso natural, podría ser de 4 o 5 décadas. Juan Carlos López, un gusto como siempre conversar contigo. Muchísimas gracias. Felices noches. Vamos a analizar la carrera presidencial, el momento que se está viviendo, con el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Illinois, también panelista de todos nuestros programas, Andreas Feldman. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy día le vamos a explicar a la gente por qué no es importante mirar las encuestas nacionales, sino estado a estado. Pero antes de eso quiero preguntarte, a tu juicio, desde nuestro programa anterior, el miércoles pasado, porque estuvimos el debate en vivo de los vicepresidentes, ¿qué es lo más importante que ha pasado en esta semana para la campaña? Diría yo que básicamente tiene que ver con cómo la campaña de Trump manejó el hecho que haya dado positivo de COVID-19 después de salir del hospital, y cómo en el fondo trataron de pintar la imagen de una persona que se recuperó muy rápido, que mostraba, digamos, señales de fortaleza, y como eso se generó un debate enorme con respecto a la transparencia con la cual el gobierno estaba dando a conocer el estado de salud del presidente, que ha generado, digamos, bastante escozor por la forma bastante opácica en la cual lo hicieron. Lo otro que destacaría es, bueno, las audiencias para la jueza Barrett, que también han generado muchísimo impacto. Y, bueno, la decisión de la Corte Suprema con respecto a parar, digamos, el conteo del censo. Sí, eso lo voy a preguntar al final, porque es súper importante y ha pasado bastante desapercibido dentro de las noticias que se ponen de relieve en la campaña. Tal vez es menos llamativo, pero es súper importante. A ver, hoy día decía contigo, vamos a conversar por qué ustedes en sus casas no se fijen en las encuestas nacionales, porque esas revelan intención de voto popular, sí, está bien, pero esta es una elección que se gana estado a estado, lo repetimos. El que gana un estado se lleva todos los delegados para el colegio electoral. Hay estados que están seguros para los republicanos y otros para los demócratas, pero con Andreas Feldman vamos a conversar esos estados claves que podrían irse para un lado
o para otro. Primero vamos a comenzar entonces con Pensilvania. Quiero mostrar una encuesta que es importante. ¿En qué hay que fijarse? Lo más razonable es fijarse en qué están ahora las encuestas en cada estado y cómo estaban a estas alturas entre Trump y Hillary Clinton. Y ahí vemos 41-54, 43-50 era antes. O sea, hoy día uno puede decir hay un margen mayor en Pensilvania, pero tampoco quiere decir necesariamente que esté todo jugado. ¿Por qué es importante Pensilvania, Andreas? Bueno, es importante, son 20 votos electorales del colegio electoral, es un estado grande, importante, y ha sido tradicionalmente un bastión demócrata, aun cuando en la elección de 2016 Trump ganó realmente por un margen muy, muy pequeño. Gran parte de la campaña se estaba jugando en Pensilvania y hay una serie de objeciones por parte de la Cámara Estatal de Pensilvania que está objetando, digamos, el voto por correo. Y eso ha sido el trasfondo de la lucha electoral en muchos de los estados, pero que ha tenido particular énfasis en el caso de Pensilvania. Ahora, las encuestas sí están dando un margen bastante, digamos, cómodo a Biden, pero, digamos, hay que esperar. Las elecciones, como los partidos, hay que jugarlos. Así que Pensilvania es un estado muy importante. Si lo gana Biden, su campaña estaría muy en pie. Si lo llega a perder, estaría en una situación bastante más difícil. Y ahí nosotros podemos fijarnos que incluso la encuesta decía que ganaba Hillary Clinton en Pensilvania y achicó la diferencia y para el día de las elecciones finalmente terminándolo vuelta Trump por muy poquito, 0.9%, pero da lo mismo, basta con que ganes un voto para que te lleves todos los delegados. Ahora quiero mostrarte otra encuesta a ti, quienes nos ven, Wisconsin, que es otro de estos estados importantes, y qué pasaba en la época de Hillary Clinton versus Trump, y ahora es casi calcado, fíjate. Ahora hay 10 puntos de diferencia. En la elección anterior, a estas alturas del partido, había 8 puntos, cierto, pero de nuevo, este estado, junto con Pensilvania, Wisconsin y además uno podría decir tal vez Michigan, ¿no, Andreas? Son estados que eran tradicionalmente bastiones demócratas, pero que los ganó Trump. ¿Por qué los ganó? Correcto. Bastiones de clase obrera, sobre todo el caso de Michigan, diría yo, donde está la industria automovilística en la ciudad de Detroit y en otras importantes como Flint, donde hay una serie de industrias vinculadas, y que en el fondo sí fue un bastión demócrata, pero que son bastiones que han sido fuertemente golpeados por la globalización, por, digamos, el despido masivo de personas que trabajan en la industria, digamos, la industria de manufactura sobre todo. Entonces había una sensación, digamos, de desilusión por parte de muchos de esos votantes que se inclinaron por Trump, pensando que Trump iba a traer, digamos, condiciones nuevas y mejores para ellos, ¿no? Dejándose llevar un poquito por el discurso, digamos, un poco nacionalista de Trump, pero que en los últimos 4 años no han tenido mayores réditos por su voto. Y eso ha generado, digamos, que estos estados en general, diría, sobre todo Michigan y Wisconsin, haya habido un vuelco, digamos, de vuelta hacia, digamos, su tradición más bien demócrata, ¿no? Así que las encuestas en general están dando ganadores a Biden en los dos estados, en Michigan y en Wisconsin. Además, en el caso de Wisconsin y en el caso de Michigan también hay un tema muy importante con respecto a la tensión racial que hay, que se dio en el caso de, digamos, de la muerte, sí, ¿no? De este afroamericano acá en Kenosha, en Wisconsin, que generó, bueno, protestas y que generó básicamente contraprotestas de parte de sectores ultranacionalistas de derecha, y que han generado, digamos, una situación de mucha tensión en Wisconsin, ¿no? Sí, claro. Y eso, evidentemente, que ha generado, digamos, una polarización en Wisconsin. Sí. Y en Michigan hubo una situación muy grave con respecto al supuesto complot para secuestrar a la gobernadora por parte de grupos de ultraderecha, que es una situación muy, muy grave. Sí, una gobernadora además que se ha erigido, de hecho, en una figura importante del Partido Demócrata, tanto que fue elegida para darle la respuesta al presidente Trump en el discurso al Estado de la Unión en su momento, lo cual revela que efectivamente además tiene una relevancia importante ella como figura dentro del partido. Cuando se elige para ciertas cosas, ciertas personas, se están dando señales. Ahora, también uno podría decir que Pensilvania ha ido cambiando su composición demográfica como tantos otros estados y eso también va variando las condiciones y va haciendo que vayan llegando nuevos electores que pueden ser en algunos casos más favorables a los republicanos, en otros casos a los demócratas, según el estado del cual hablemos. Es a todo esto el quinto, como tú mencionas, el quinto estado que reparte más
delegados para el colegio electoral. Vamos hablando de distintas composiciones geográficas. Quiero mostrar Florida. Hablemos por qué es tan importante Florida. Primero veamos la encuesta. ¿Qué pasaba cuando estaban a estas alturas del partido, en esta fecha del año 2016, enfrentados? 45% decía para Donald Trump, 49% para Hillary Clinton, ahora 40% para Trump, 51% es el promedio de intención de voto para Joe Biden. Es bien importante este estado, Andreas, y me gustaría que tú nos explicaras por qué, entre otras cosas porque uno se imagina aquí el voto latino y ya no se puede hablar de el voto latino, sino los votos latinos. ¿Por qué Florida es tan clave, aparte de por la cantidad de delegados que reparte? Bueno, partiendo que son 29 votos electorales, ¿no? Después de Nueva York y California, el mayor número que existe. El tercero, claro. Florida es un estado que siempre ha estado muy peleado, ¿no? Y hay una distribución geográfica en Florida muy importante, desde la zona del norte, el Panhandle, donde vive en general población blanca, digamos, ¿no? Población en general, digamos, con un nivel educacional y con un nivel de ingresos relativamente bajo. Y después la parte más al sur, donde, como tú bien dices, ¿no? Vive un porcentaje importante de población latina de todo tipo, ¿no? Cubanos, puertorriqueños, colombianos y recientemente muchos venezolanos, haitianos también. Y como hemos conversado antes, ¿no? Este no es un voto monolítico, pero en general, porque hay una proporción más grande de cubanos en general. En el caso de Florida, votan republicanos. No todos, pero en general hay una sensación, digamos, de los cubanos sí son mayoritariamente republicanos, ¿no? Aunque tampoco hay que, digamos, exagerar el asunto, ¿no? Pero históricamente ellos han votado más con el Partido Republicano por la postura de los republicanos frente al tema de Cuba. Al final el voto cubano tiene que ver con una y una cosa, que es cómo es la aproximación en términos de política exterior del gobierno de Washington hacia la isla, ¿no? Y esto se ha visto un poco exacerbado por la migración venezolana a Florida, que también, digamos, se deja llevar mucho por la visión de Washington con respecto a Caracas, ¿no? Entonces, ese voto es mayoritariamente, digamos, pro-republicano, pero hay un caso muy interesante que tiene que ver no con, digamos, con la composición étnica del votante, sino con la composición etaria del votante. Exacto. Y es que Florida concentra mucha gente retirada, algunos, digamos, demócratas, en particular la comunidad judía en general, pero también otra gente que se va a retirar a Florida por el buen clima, ¿no? Sobre todo hay gente que viene de la costa este. Bueno, ese número de personas que habían votado, algunas de ellas por Trump en el 2016, se ha volcado fuertemente hacia Biden. Una de las cosas por las cuales es probable que Trump pierda la elección es por el tratamiento que ha tenido con respecto a la pandemia y porque, digamos, personas mayores, sobre todo adultos mayores, han desertado la campaña de Trump y están votando masivamente por Joe Biden. Vamos a ir volando por los siguientes estados antes que se nos acabe el tiempo. Hoy día tuve la oportunidad de ver una intervención de Trump frente a un grupo de empresarios y cómo empezó a tocar cada vez más el tema latino y el tema de los adultos mayores. Da cuenta de dónde están también las debilidades de cada campaña. Vamos rápidamente entonces a Ohio porque está casi en el margen de error este estado clave, 44-45%, y antes no era muy distinto, el 2016 45% para Trump, 47% para Hillary Clinton. Qué difícil, qué apretada esta elección. ¿Por qué es importante Ohio para pasar luego a Arizona? Ohio tiene 18 votos del colegio electoral, pues un estado grande, y fíjate que hay una coincidencia histórica acá, una cosa importante, y es que los republicanos nunca han ganado la presidencia sin ganar Ohio. Mira. De modo que, digamos, no es una condición sine qua non, porque si ganan puntos en otro estado podrían hacerlo, evidentemente, si suman eso. Pero es como el mantra, que para ganar la Casa Blanca tienen que ganar Ohio, ¿no? Ahora, el estado se ha ido moviendo un poco, ¿no? Era un estado tradicionalmente demócrata y hace unos 10 o 15 años se volvió más competitivo. Y ahora te diría que es un bastión, no diría un bastión, pero se inclina levemente hacia digamos, el Partido Republicano, ¿no? Pero la campaña de Biden ha sido muy competitiva justamente porque en Ohio tiene bastantes posibilidades de ganar, ¿no? Y eso sería casi un golpe mortal, al menos desde el punto de vista, digamos, simbólico. Claro, simbólico para la campaña del presidente. Vámonos a Arizona rápidamente y veamos qué es lo que pasaba, porque eso es lo que tienen que fijarse, estado a estado. No miren las encuestas nacionales, miren estado a estado y comparen qué pasaba con Hillary Clinton antes y qué pasa ahora en el mismo periodo con Joe Biden. Y ahí entonces en Arizona 41-49 actualmente Donald Trump, Biden, y antes estaba bastante más apretado entre Hillary Clinton y Donald Trump. Ahora, Andreas, más allá incluso de Arizona, lo cierto es que uno podría decir a favor de Biden
no solo que mantiene un margen un poco mayor que Hillary Clinton, sino que hay menor cantidad de indecisos a estas alturas. Por lo tanto, aunque existe el voto oculto por Donald Trump y la carrera no está corrida para ninguno, hay menos indecisos que antes. Sí, bueno, en el tour por Estados Unidos llegamos a Arizona. Sí. Arizona creo que tiene 10 votos electorales, si mal no recuerdo. Creo que Y es un estado importante porque te diría que de todos los que hemos, digamos, revisado, es un estado que realmente tradicionalmente era republicano, pero que en los últimos años, te diría en los últimos 4 o 5 años, ha cambiado mucho su composición poblacional. Un montón de, digamos, jóvenes profesionales se han movido a Arizona. Es una economía muy bullante, y también se ha incrementado el número de personas de origen latino en Arizona. Y eso ha, digamos, movido la composición, ¿no? Y eso ha hecho que no solo el Estado sea mucho más competitivo, sino que los demócratas tengan posibilidades ciertas de ganarlo. Y las encuestas le están dando muy buenos números a Biden, entre otras cosas, por lo que hablamos de la composición, digamos, etaria y la composición étnica, si se quiere, la composición, digamos, del background de las personas, pero también por la pandemia. Ha sido fuertemente golpeada Arizona por el COVID-19. El manejo del gobernador, que es republicano, ha sido visto como un manejo bastante, digamos, deficiente, y eso ha generado, digamos, una intención de voto más grande para el candidato demócrata. Andreas, brevemente para cerrar, ¿por qué es importante que la Corte Suprema haya permitido que se suspenda hasta que otra corte se pronuncie, pero no se sabe si se va a alcanzar a pronunciar antes de la fecha fatal, la realización del censo? ¿Por qué ese censo es tan importante para la conformación política, del sistema político norteamericano? Es muy importante porque a través del censo, con la información del censo, se revisa el redistritaje, y por lo tanto ahí se dibujan los distritos con respecto a la población que aparece en el censo. Y como el censo no se ha llevado, no se ha finalizado, y sobre todo parece que hay un subconteo de poblaciones, digamos, de menor estrato, de menor, digamos, más humildes, ¿no? Sobre todo de origen latino y afroamericano, eso implica que el redistritaje podría ser básicamente recalibrado de forma de beneficiar a los republicanos. Y eso podría ser algo muy, muy problemático, porque habría, digamos, una distorsión del sistema electoral con respecto a cómo está viendo la distribución de la población. Y eso podría tener, digamos, resultados fuertemente negativos desde el punto de vista de la representación del sistema político en Estados Unidos. Por lo tanto, por eso hay una sensación, digamos, de gran desazón por la decisión de la Corte con respecto a esto de suspender el conteo del censo. Claro, porque los más difíciles de contar y pesquisar son los de menos recursos, los inmigrantes además que no tienen la regularización lista, y si tú, según cuánta gente cuentes en cada estado, cuántos representantes le das y cuántos delegados finalmente para el colegio electoral. Así es que vamos a ponerle mucho ojo a esa noticia que ha pasado un poco desapercibida, pero que tiene consecuencias, porque estos censos se hacen además cada 10 años, o sea, las consecuencias son una década de sistema electoral. Andreas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tour electoral a lo largo de Estados Unidos para entender por qué es importante mirar estado a estado. Ya vamos a estar conversando contigo más adelante sobre otros como Texas, Georgia, Nevada, que también son importantes y que también han ido cambiando su composición y su competitividad. Muchas gracias, Andreas. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Y nos vamos ahora a los recomendados, lo que usted no se puede perder, lo que nuestro equipo internacional busca con AHINCO para que esté bien informado en estas elecciones. Nos lo cuenta Pablo Cuellar. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hoy vamos a comenzar con música porque los candidatos ya están de lleno en sus campañas electorales y están buscando formas más enérgicas de compartir con el público, sobre todo considerando la avanzada edad que tienen ambos, Donald Trump 74 años y Joe Biden 77. Mira, te invito a revisar por ejemplo lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos en sus últimas campañas bailando la famosa canción YMCA del famoso grupo Village People. Ahí estaba un poco danzando y ha sido muy reconocido por parte de la prensa y de sus propios adherentes con la alegría que se ha manifestado el mandatario, sobre todo después de recuperarse del coronavirus. Mira, te invito a escuchar un poquito el ambiente.
entonces este baile que además ya tuvo repercusiones del mismo grupo que es creador de esta canción. Vamos a ver el tweet de Victor Willis, que es legendario miembro de Village People. Puso el siguiente tweet: no esperaba que el presidente Donald Trump bailara YMCA tan luego. Bueno, ahora espero que Joe muestre también sus mejores pasos, aludiendo ahí al candidato demócrata. Pero ¿qué ha hecho Joe Biden? Parece que no le gusta bailar mucho, pero miren el siguiente video, porque él fue en una de las últimas actividades y puso su celular nada más ni nada menos que con la canción Despacito de Daddy Yankee, donde estuvo ahí entonces escuchando, bailó un poquito más tímidamente, pero más quiso entonar la canción. Y además dice que si él tuviese el talento de los cantantes, junto a Luis Fonsi, obviamente, ya hubiese salido electo presidente. Escuchemos. There you go. Dance a little bit, Joe. Come on. I tell you what, if I had to tell Ahí está entonces parte de lo que han hecho en torno a la música estos candidatos. Te decía, los dos tienen avanzada edad y quien gane va a ser el presidente con más edad que llega a la Casa Blanca. Así que un dato no menor, también intentando obtener el voto más juvenil. Los invito ahora a revisar un sitio web de uno de los diarios clave en Estados Unidos que se llama USA Today y que ha publicado una lista con cuáles son los estados más importantes según estas elecciones. Muchos le llaman los swing state o los battleground state, pero según ellos son solamente 6. ¿Cuáles? Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Florida. Y ahí han hecho una serie de análisis de por qué son relevantes estos 6 estados, de la cantidad de electores que poseen. Todo un completísimo análisis que ustedes pueden revisar en ese sitio web. Por ejemplo, de Florida se dice que es uno de los estados más reñidos entre los dos partidos, que en las últimas décadas prácticamente no hay una diferencia de más del 3% entre los candidatos y que entrega también un número considerable de electores, 29. Hay que recordar que quien gana en un estado se lleva todo el puntaje de ese estado, por eso también importa el número. O de Pensilvania, dice este mismo texto que es un estado donde también hay un número importante de electores y que Trump recuperó en las últimas elecciones, porque la última vez que el Partido Republicano había ganado en ese lugar fue el año 1988. Además, en 2016, Trump tuvo la victoria por un estrecho margen, 48,6% para él versus un 47,9% para Hillary Clinton, es decir, menos de un 1%. Por eso hay que depositar muchas energías para poder conseguir el estado de Pensilvania. Análisis completísimo ahí por parte del USA Today. Y vamos a despedirnos con una noticia que seguramente va a ser muy lamentable para el presidente de Estados Unidos, porque su fanático número 1 en la India murió y además aquejado por la propia enfermedad del presidente. Le dio depresión y tuvo un paro cardíaco. Hablamos de Busa Krishna, este granjero indio de 35 años, quien tuvo un paro cardíaco que le llegó, dice su familia, en medio de una profunda depresión en la que había entrado hace 2 semanas cuando conoció que el presidente de Estados Unidos tenía coronavirus. Este hombre había pasado varias horas, varias noches en vela y también jornadas de ayuno rezando por el propio presidente, del cual era su gran seguidor. La muerte de Krishna se produjo este domingo, según ha informado ahí la propia familia. Además, era muy conocido por esta escultura que vemos ahí, que él mismo había diseñado para alentar al presidente, rezarle, darle buenas vibras y mostrar todo el fervor. Además, había tenido también palabras, había sido entrevistado por la prensa, así que él se sumió en una gran tristeza cuando supo que el presidente estaba contagiado, lloraba continuamente y no podía dormir, decía su propia familia. Lamentable la historia de este hombre, pero sin duda tendrá este reconocimiento por parte del mandatario norteamericano. Los dejo a ustedes y sigan en compañía ahí. Nos vemos. Chao. Bueno, y continuamos en esta conexión global que cada miércoles dedicamos a las elecciones de Estados Unidos 2020 y vamos de inmediato a conversar con quien nos acompaña aquí en el estudio y también desde su casa. Me refiero a Karen Poniatchik. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Karen. Encantada, muchas gracias. Ella es directora del Centro Global de la Universidad de Columbia y también le damos la bienvenida a Darío Paya. Darío, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias, presidente de la Fundación Leadership Chile. A ver, lo primero que quiero preguntarles a ambos, Darío, primero a ti, es ¿cómo evalúas tú que se manejó el tema de la enfermedad de COVID-19 de Donald Trump? Hoy día también reveló a todo esto Melania Trump que su hijo también, el hijo de ambos, Barron, tuvo también COVID. Me refiero a cómo manejó la enfermedad, a los actos que hizo de inmediato, a la ida al hospital, a no querer participar de un debate virtual. Todo ese cóctel de hechos, ¿cómo lo evalúas? Bueno, yo creo que como tú formulas la pregunta, es la única manera de contestarla es en función del cóctel. Porque la verdad es que los números que para Trump nunca han sido muy buenos, pero que se le pusieron muy malos desde el debate, son una mezcla de todas las cosas que han pasado desde entonces. Básicamente, el debate, su contagio y, en fin, lo que ha pasado en torno a eso. Así que mirado por los resultados, no se puede decir que le haya resultado bien. Tampoco eso es lo que pasa con Trump. Es muy difícil decir no le resultó su estrategia, porque de lo único que hay bastante consenso en torno a Trump entre quienes lo miran desde al frente y entre los que lo miran de más o menos cerca o han trabajado con él, es que su capacidad de ceñirse a una estrategia, a un plan, a un guión, es cercana a cero, ¿no? Así que no sabemos si era estrategia o no, pero claramente los números no han mejorado después ese gap que se abrió a favor de Biden después del debate, el debate y la noticia del contagio. Ahora, Karen, algunos dicen que el que haya superado rápidamente el COVID con todas estas terapias experimentales puede ser visto como fortaleza y, en el fondo, empujar a algunos a verlo como un líder muy fuerte y otros dicen, no, la verdad es que más bien a lo que se va a hacer énfasis es que él no respetó normas que todos han estado obligados a respetar y promete curas que sería maravilloso que todos tuvieran, pero que es imposible que todos tengan acceso a aquello. ¿Qué ves tú? Bueno, efectivamente, él se quiere mostrar como una persona fuerte que ha logrado superar esta enfermedad y además muy rápido, pero claramente el hecho de que él haya manejado tan mal el problema de la pandemia en Estados Unidos, desechar la idea de usar máscaras, burlarse de Joe Biden por usar máscara, yo creo que le hace más daño en términos electorales que lo beneficia. Y le va a costar muchos votos, yo creo, especialmente entre los adultos mayores, en momentos, Mónica, en que los números de contagiados han subido dramáticamente. Hay 20 estados en que está creciendo en forma impresionante esta segunda ola. Y estados republicanos, por cierto. Sí. Y entrando a invierno. Así es, y el número de contagiados y el número de muertes. Por ejemplo, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, que son estados republicanos. Y eso yo creo que le va a costar muchos votos, porque él sigue sacándose la máscara. Y un poquito burlándose de todo lo que está sufriendo la gente. Porque yo, superhombre, pude tener acceso al mejor tratamiento. Darío, y a todo esto dar cuenta, para no me quiero apropiar de la idea, otra de nuestras analistas, Catherine Reis-Hausholder, hablaba de esta masculinidad tóxica, no que corresponda a cualquier hombre, sino al presidente héroe, masculinidad tóxica en ese sentido de que ve necesariamente la masculinidad como asociada a la fuerza, a no querer usar una mascarilla porque sería un signo de debilidad. ¿Tú nos quieres aportar otra cosa, Darío? Sí, porque lo que es muy evidente, si tú escarbas un poquitito en el votante cuyo voto está en juego en esta elección, que como en todas es siempre un margen menor, sí. La gente se está preguntando cuándo y cómo vuelvo a mi vida normal. Buen punto. Y aquí lo que le ha pasado a Trump es que los problemas económicos, por ejemplo, que han enfrentado, todo el mundo entiende que fueron producto de la pandemia, incluso le reconocían, y por eso la fortaleza que tenía hasta hace algunos meses Trump, que la economía la había manejado bien, al menos los electores relevantes para Trump. Pero hoy día lo que ha pasado es que el mal manejo de la pandemia, el caos de la relación entre Trump y la pandemia, y que incide en la economía, es lo que en definitiva hace que a la gente a ese votante le cueste imaginarse cómo es más fácil con Trump volver a una vida normal que con Biden. Ahora, con Trump uno siempre tiene que prefaciar cualquier frase de este tipo diciendo cuántas veces se ha equivocado, y nos hemos equivocado todo con Trump. Todas las encuestas se equivocaron hace 4 años
hoy día tendrían que equivocarse todas y por más margen todavía. Pero lo que no cabe ni una duda es que con ese electorado decisivo, hoy día este caos que camina con Trump les resulta un inconveniente, no algo promisorio. Hay que decir que tiene un voto duro y de gente que está mucho más dispuesta a ir a votar presencialmente que los demócratas. Los demócratas votan más por correo que los republicanos normalmente, pero quiero mostrarles a ambos para que comentemos sobre un voto que nos importa también analizar. Ya no existe el voto latino, sino los votos latinos, podría uno decir. Quiero que veamos una gráfica al respecto para que hablemos justamente de, se supone que podrían estar registrados para votar finalmente 32 millones de latinos. Esa es la gráfica que quiero que revisemos, lo que corresponde entonces al 13,3% del total entonces de esta población. Afroamericanos 12,5%, asiáticos 4,7% y otros 2,8%. Esa es la composición y ahora entonces la proyección del voto latino de quienes están registrados para votar sería 32 millones. Ambas campañas tratando un poco de venir desde atrás porque no le había dado tanto énfasis Biden, Karen, al voto latino. Le está ahora en las últimas fechas poniendo muchas fichas y también Donald Trump, de hecho estuvo en Florida, sigue por otros estados. ¿Qué tan decisivo va a ser ese voto latino que no es uno, como hablábamos antes? No es uno, de hecho, 1/3 de los votantes latinos apostaron por Trump en las elecciones del 2016 y ahora está bastante dividido. ¿Dónde viven los latinos principalmente, o la mayoría más grande hispana de Estados Unidos? En 5 estados: Florida, que has mencionado, Nueva York, California, Texas. Nueva York y California ya sabemos que siempre se van a los demócratas, pero California teniendo 55 votos, pero ya está decidido, entonces no hay ninguna como por eso. misterio. Pero están, en el caso, estaba mirando las encuestas, en el caso de Florida el voto hispano está dividido 50-50 y en el caso de Texas casi el 40% de los latinos va a votar por Trump según las encuestas. Ahora, esto es según las encuestas, ya sabemos el problema de las encuestas. Quiero hacer alusión a algo que mencionaste, Mónica, esta imagen de supermacho. Efectivamente, eso atrae a muchos latinos. Sí, pues. En Texas, De por ejemplo, Trump, sobre todo hombres y sobre todo hombres jóvenes. Entonces, puede ser también una buena estrategia, pese a que yo creo que en realidad es una pésima estrategia a nivel nacional y sobre todo al votante al que tiene que llegar, que son mujeres educadas, en el sentido de con educación universitaria, que viven en los suburbios. Suburbios que le dieron el voto a Trump, y yo creo que pero que los perdió en las elecciones de medio término, no los perdió del todo, pero perdió votos en las elecciones de medio término legislativas y que ahora están ahí, todos están mirando aquello. ¿Qué pasa en los suburbios? Hoy la carrera se juega en los suburbios. Sí, Darío. Quería hacer un apunte sobre el voto latino y sobre el voto inmigrante en general. A mucha gente le sorprendió mucho el 2016. Si ustedes recuerdan las declaraciones que hizo Trump respecto de México y la famosa muralla y qué sé yo, le sorprendió mucho el grado de apoyo que tenía Trump. Eso tiene que ver también con la mentalidad con que llegan muchos de los inmigrantes a Estados Unidos. El que va a emprender, el que va, ¿se acuerdan que hace años se hablaba de hacer la América? El que va y quiere tener su pyme, su negocito, obviamente el clima pro emprendimiento que ha impulsado Trump les gusta. Cuando la economía se mueve, esa gente lo aprecia, porque vive de lo que boletea, como diríamos en Chile. Y la rebaja de impuestos también le parece como oferta atractiva. Bueno, desde luego. Entonces es bien divertido porque hay gente que viaja de su país de Latinoamérica, desde un mundo político-cultural y cae en Estados Unidos y cae en una situación distinta, le empiezan a importar otras cosas, y eso es parte del atractivo que tiene en el voto inmigrante y latino Trump. Aparte de las cosas más políticamente muy digeridas, como el tema del voto cubano en Florida, etcétera. Es que es un punto claro. Voto cubano, voto más bien en el fondo por los republicanos, el voto de Puerto Rico, por las quejas que tienen respecto del tratamiento en la época del huracán, por ejemplo, está siendo un poco más demócrata el voto de hispano-puertorriqueño. Más político. Quiero preguntarles a ambos por otro de los temas que también puede ser importante, que es la religión, que es otro corte. Uno puede hacer cortes por el tema voto latino, puede hacer por grupo étnico, puede hacer por edades, puede hacer por estados y también por el tema de la religión. Y eso lo vamos a encarzar después con la Corte Suprema y quien está haciendo
ahora nominada para reemplazar a la jueza Ginsburg. Veamos entonces una gráfica que nos habla de religión y elecciones en Estados Unidos. Y ahí tenemos dos grandes grupos de religión en Estados Unidos. La mayoría es la protestante, representa el 46% de la población adulta de Estados Unidos. Se divide en cuatro grupos: evangélicos blancos, 16%, según estamos tomando cifras del Pew Research Center. Los no evangélicos blancos rondan entre el 12 y 16% de la población. Un 8% están en su grupo los protestantes afroamericanos, que es un grupo que es opuesto en ideología a otros grupos protestantes evangélicos. Y de hecho, por ejemplo, ahí el apoyo a Biden es un 84%. Están los protestantes latinos, que son un 4% de la población. Y la segunda mayoría, que quiero que mostremos también en una gráfica, son los católicos, con un 22%, que también tiene subgrupos: los católicos practicantes blancos, que ahí uno diría actualmente respaldan mayoritariamente al presidente actual; los católicos no practicantes blancos; los católicos latinos, que hay otro grupo más, que son el 7% de la población, y por lo tanto hay que ver cada grupo y qué peso puede tener, Karen, el tema de la religión, porque uno tiende a decir, protestantes, católicos, ahí tenemos en el fondo Joe Biden, que es católico, pero hay ciertos grupos mucho más conservadores dentro de los católicos que están con Trump. Así es, bueno, como tú dices, aquí hay que considerar edad, cruzado con educación, cruzado con estado civil incluso, y religión. Entonces, el voto de mujeres evangélicas, del voto duro, lo tiene Trump. Exactamente. Pero el evangélico afro no, es más bien demócrata. Exactamente. ¿Y los católicos? Y los católicos, bueno, ahí depende, porque los católicos muy creyentes están contra muchas de las posturas demócratas, especialmente el tema del aborto. Claro. Que los demócratas abiertamente y por años han apoyado, no el aborto, sino que el derecho de la mujer a elegir. Quiero comentar también que los judíos, que son una minoría, pero importante, el 70% vota o va a votar por Biden. Pese a esta amistad supuesta que ha demostrado Trump con Israel, que yo creo que tiene más que ver con su afinidad con Netanyahu que con su afán por o su admiración por los judíos, porque recordemos que él se negó en el debate, Mónica, a criticar o condenar a los supremacistas blancos que salieron cuando fue Charlottesville, lo que gritaban era: nosotros no somos judíos y los judíos no nos van a ganar. Entonces, yo creo que es bien importante también ese voto. Pero efectivamente aquí es hombre, mujer, en qué estado vive, si vives en la ciudad, si vive en los suburbios. O sea, esto es un tema matemático, demográfico y bien complejo. Darío, por lo mismo quiero preguntarte que engarcemos este tema, el tema valórico, con la discusión que hay ahora con la nominación para la Corte Suprema, porque la Corte Suprema tiene un rol no solo de máximo tribunal, sino que un poco o bastante lo que hace aquí el Tribunal Constitucional. Entonces, que hacía antes en la anterior Constitución también la Corte Suprema en nuestro país, pero que hoy hace el Tribunal Constitucional, para hacer un paralelo, para que la gente entienda por qué es tan importante en Estados Unidos. Y designan a una mujer católica muy conservadora, de un grupo además católico muy conservador, y se le trata de indagar mucho de parte de los demócratas respecto a sus posturas, por ejemplo, de temas del matrimonio igualitario, de temas de aborto, a los cuales ella no quiere responder, pero también se sabe qué afinidad tiene, y al final están hablando a los votantes, los senadores, más que incluso a la propia postulante, ¿no? ¿Qué importancia tiene este tema? O sea, la tiene, pero yo creo que era un código distinto al que a nosotros nos nace usar para ver esto. Nosotros lo vemos como un tema religioso. ¿Pero qué le importaba a los republicanos cuando eligieron a un mormón como su candidato en 2012? No les afectaba. Fíjate que a un mormón o a esta señora católica que está postulada a otro cargo, por supuesto, no presidente, yo creo que los ven como mismos en la dimensión que a ellos les importan, que es la relación que hay entre el gobierno y los ciudadanos, y entre la autonomía que cada estado tiene en Estados Unidos y el gobierno federal. El paralelo que tú hiciste entre Tribunal Constitucional y Corte Suprema es lo más cercano que nosotros nos podemos acercar, pero en una tradición completamente distinta. Lo que a la gente le interesa, a algunos desde una perspectiva religiosa, pero te voy a poner ejemplo de otro completamente distinto enseguida, es cuál es el límite en que el gobierno en general se puede meter en su vida y en que el Estado federal se puede meter a dictar las reglas en algunos temas
educacionales, que se cruzan con cuestiones religiosas, de fe o de creencias en general. Fíjate que hay una organización que mueve a millones de americanos que se llama English First, el inglés primero. Y una organización que lo que quiere es asegurarse de que el inglés siga siendo el idioma oficial de los Estados Unidos. Tú dirías, pero ¿qué necesidad hay? Bueno, en muchos estados existe esta discusión a nivel político y hay gente que no quiere, y es ahí donde el rol de esta jueza va mucho más allá de la discusión del aborto o los derechos reproductivos. Es en la visión que tienen de hasta dónde se puede meter la Corte Suprema o el gobierno federal en los estados. Amy Coney Barrett, que es la postulante. Para cerrar, 30 segundos para cada uno para una pregunta que es súper difícil. Yo sé que es injusto darles 30 segundos, pero se nos fue volando el tiempo. ¿Creen ustedes que está la democracia norteamericana, o al menos la posibilidad de unas elecciones limpias y tranquilas, en riesgo en estos momentos en Estados Unidos? Va a ser súper tenso. Bueno, Darío, no, parte tú, por favor, Darío. O sea, piensa tú que hay 4 estados que además son parte de los estados peleados: Michigan, Pensilvania, Wisconsin y creo que Florida. Fueron 4 de esos, en que por orden judicial hay que seguir contando votos hasta como 5 días después de terminar la elección. Votos metidos al correo. El 3 de noviembre hay tribunales que han dicho hay que contarlos hasta el 8, hasta el 9, no sé qué fecha. Estamos hablando de 4 estados que si la elección es peleada, difícil que lo sea, pero si lo fuera, esos 4 estados son decisivos y el resultado final no lo vamos a tener hasta una semana después. O sea, el espectáculo que tuvimos en Florida hace 20 años, hoy día podría multiplicarse. Karen. Bueno, Trump lo ha dicho y ha anunciado que va a haber fraude en estas elecciones. Él ha sido bastante enfático en decir, en manifestarse en contra del voto por correo. De hecho, ya hay problemas. Ayer comenzó el voto en el estado de Virginia, por ejemplo, y se cayó el sistema porque alguien cortó la fibra óptica. Ya en el estado de California están cambiando los buzones y se demostró que eran los republicanos que estaban sacando los buzones oficiales donde la gente deposita su voto para poner buzones falsos, digamos. Entonces yo creo que desde ya va a estar reñida. Trump no va a conceder y ese es como el escenario de pesadilla, porque si él gana el voto presencial en Pensilvania, que se cuenta antes de los votos por correo, se va a dar por vencedor. Y aunque se cuenten después los votos y den a Biden por ganador, él ya va a haber tuiteado, haber aparecido en televisión, haber llamado a sus huestes a apoyarlo, en fin. Es un escenario complejo para la democracia americana. Nunca habíamos visto algo como esto. Karen, Darío, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Se pusieron de acuerdo, qué frívola yo, se pusieron de acuerdo en el color de vestimenta. Todos lo habían notado, pero nadie lo quería decir. Están ambos de Burdeos. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Chao, que estén bien. En Conexión en Global Estados Unidos 2020. Muchísimas gracias. A ti, Mónica, muchas gracias. Bueno, termina hoy día Conexión Global este capítulo, pero por supuesto que nos vemos la próxima semana. Siempre seguimos atentos si finalmente hay o no hay. No hubo segundo debate, vamos a ver si hay tercero, se realiza o no se realiza, pero si hay, lo van a ver a través de las pantallas de CNN Chile, por supuesto en vivo y en directo. Una elección clave, no solo para Estados Unidos, para la democracia y para el mundo. Nos vemos, chao.